Buenas noches, Dios les bendiga a todos los hermanos y amigos que nos están escuchando por esta subradio Radio Fuego Espiritual. Dios les bendiga. Tenía un par de domingos que no me presentaba, pero ya estamos acá de nuevo, ya ustedes saben. Dios les bendiga a tu hermano y amigo Israel Jones. Siempre contento de estar con ustedes cada domingo llevándote una programación edificante, una programación especial con una palabra de Dios que va a transformar tu vida, que te va a bendecir. Bendecimos cada hermano, cada amigo que nos escuchan de los diferentes rincones del mundo, diferentes naciones. Dios les bendiga a todos los colegas, los hermanos, los que nos están escuchando en los diferentes países. Bendiciones para ustedes. Si es que entramos un poquito tarde también, si es que vamos a entrarle de una vez como la conga esto, vamos a dejarlo con el pastor Juan Carlos Harriga. Bendiciones y sigan en sintonía con Radio Fuego Espiritual. Damos gracias a Jesús por este hermoso día. Y bendecimos a todos los hermanos, amigos que están conectados en las diferentes plataformas y esperamos que en esta noche sean reavivados, reanimados, direccionados al propósito eterno de nuestro Dios. Qué maravillosa adoración para nuestro Dios. Bien, quiero compartir la palabra de Dios y voy a invitarlo a todos los que están acá a que abran su Biblia conmigo. Quiero hablar sobre la importancia de caminar en el propósito de Dios. ¿Cuál es la importancia de nosotros andar según la voluntad de Dios? Y voy a esperar a todos los muchachos acá de frente para compartir con ellos la palabra de Dios. Qué bueno es Dios, amén. ¿Cuánto dan un aplauso, aunque se oiga poco ahí? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Le pusimos como tema a esta enseñanza: ¿por qué estás vivo? ¿Para qué piensa que vive? ¿Cuál es la razón de tu existencia? ¿Cuál es la idea que te ha hecho en tu corazón de la causa de tu existencia? ¿Por qué vive? ¿Para qué estás vivo? ¿Cuál es el propósito de tu estar vivo, de tu existencia? Y quiero leer Efesios capítulo 1, versículo 11, que dice así: y en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Escuche esta palabra. Oiga esto. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del cual hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 1, verso 11 nos declara que fuimos predestinados por Dios conforme a un propósito. Yo no creo en la predestinación de la salvación, de que ya Dios escogió quién se va a salvar y quién no. No creo en eso porque es injusto. Ahora creo en la predestinación de los propósitos. Por ejemplo, Dios había profetizado sobre Josías, el rey. Había hablado que iba a venir un rey así. Josías fue predestinado por Dios para un propósito. Y todos nosotros fuimos predestinados, y ponga atención a esta palabra, fuimos predestinados, fuimos diseñados, fuimos planificados antes de nosotros hacer el bien o el mal.
Dios nos predestinó para un plan y un propósito en la tierra. ¿Por qué y para qué estamos aquí? ¿Saben ustedes que millones de cristianos viven una vida totalmente fuera de su propósito? Viven totalmente desalineados a la razón de su existencia, persiguiendo sus propios sueños, sus propias visiones, sin saber que lo que lo trajo a la existencia es un plan de Dios, que de antemano fue diseñado por Dios. La gente, la vida que viven, Dios no lo diseñó para que seamos los más ricos de la tierra. Dios lo diseñó con un plan. No estamos en esta tierra para ser el más rico. No estamos en esta tierra para ser el que haga el deporte mejor. No estamos en esta tierra para ser mejor pelotero o mejor basquetbolista. Ese no es el propósito principal. Ese puede ser el medio que Dios está usando para llevarnos al propósito original, por el cual nos da la gracia de ser un buen pelotero, un buen deportista, alguien que juega basquetbol, cualquier deporte, cualquier hazaña. Pero dentro de esa hazaña hay un propósito mayor, que es el que nos permitió llegar hasta allí. Y es el que hay que descubrir y comenzar a caminar dentro de ese plan y ese propósito de Dios. Sigo paro. El propósito de Dios es lo que nos trajo a vivir y a tener existencia y razón de vivencia. ¿Para qué estás vivo? Pizza Boli's has the best pizza. Oh. ¿Por qué estás vivo? ¿Cuál es la razón de tu vivencia? ¿Por qué tiene éxito en tu negocio? ¿Cuál es el propósito del éxito que tiene en tu negocio? O si eres pelotero, vuelvo y repito, o algún deporte, ¿cuál es el propósito del éxito que tú tienes? Algunos dicen el propósito es que yo sea feliz y sea rico. Dentro de ese éxito hay un propósito, que fue el que logró ese éxito. ¿Cuál es la razón? ¿Para qué seremos exitosos? Hay un plan de Dios que Él va y quiere utilizar dentro de ese plan o de esa vida que nosotros vivimos. Sigo paro. El llamamiento de Dios es según su propósito. A todos los hombres que el Señor eligió para su santo servicio, Dios nos llamó con un propósito, para un propósito y conforme a su propósito. Mira lo que dice Romanos 9:11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el llamamiento de Dios. Sigo paro. Aquí Romano está hablando de gente que ni habían nacido, no habían hecho bien ni mal, pero el propósito lo hizo nacer. Y la única razón de su existencia es un propósito de Dios para Dios y para la vida de ellos. Dios no nos llamó por nuestras cualidades. Dios no nos llamó por lo sabio, lo exitoso, lo rico, lo fuerte que seamos. Dios nos llamó por su gracia. Nuestras cualidades no son las que le dijeron a Dios, llámanos. Dios nos llamó desde antes que tuviéramos cualidades visibles o mostradas al mundo, con un propósito. Sigo paro. Segunda de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Fíjalo aquí. No me llamó Dios conforme a mis obras, me llamó conforme a su
Propósito. Quien me tiene aquí de pie no son mis cualidades ni mis grandes obras, es la gracia y el propósito de Dios. Yo no soy exitoso por mis obras y mis cualidades, sino por un propósito que me lleva a tener el éxito y el plan de Dios en mi vida. El cristiano que no entienda eso no va a entender por qué Dios llama a un tartamudo. La zarza en el desierto es el árbol más insignificante. Nadie lo usaba para nada. Era un cero a la izquierda. No era utilizable para nada, ni para leña. De hecho, la gente lo quemaba porque era un estorbo. Sin embargo, Dios usa eso para hacer arder su fuego. Sigo paro. Entonces es interesante lo que dice en 2 de Timoteo. Quien nos salvó y llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Lo que me tiene a mí de pie no son mis fuerzas, es el plan y el propósito de Dios. Cuando nosotros tratamos de servir a Dios por fuerza, nos desconectamos de la gracia y la virtud de Dios, pues no es por obra para que nadie se gloríe, sino es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, quien murió y quien resucitó. Fíjate lo interesante de Timoteo. Nos llamó no conforme a nuestras obras. Hay personas que se han dado la tarea de creer que el éxito que tienen en su ministerio, o en el deporte, o en los negocios, es por lo sabios y lo inteligentes que han sido, y no han entendido que ha sido el propósito de Dios. Pues esto no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. El caballo y el jinete se alistan para la batalla, pero la victoria la da Jehová. Si Jehová no cuida la ciudad, en vano ven a la guardia. Pero Satanás le ha llevado los pensamientos a montones de gente lleno de ego, que han dado su éxito a sus obras, a su fuerza, a su gracia, y no es así. Es el plan de Dios en tu vida, es un propósito de Dios el que está detrás de ese éxito. Alguien tiene que alabar a Dios. Y me gustaría quedarme solo aquí en Timoteo, porque es cautivante esta palabra. No conforme a mis obras. Dios no me llamó conforme a mis obras. Dios me llamó conforme a su plan, a su propósito. Sigo paro. Tú no estás aquí para vivir tu propósito, sino el de Dios. Hay un gran problema en los miles de millones de cristianos que no han entendido que no están aquí para cumplir su sueño, que están aquí para cumplir el sueño de Dios. Jesucristo en Juan 6:38 dijo: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Jesucristo nunca vivió un segundo para él. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Wawa's refreshing your burger routine with new flavors like French onion. Un segundo para él. Toda su vida fue ligada y fue sujeta al plan y al propósito de Dios. Él se sometía bajo autoridad. Por eso dejaba que el Espíritu Santo lo dirigiera. Porque él no vino a vivir su vida, sino la vida de Dios. Él vino a un propósito, a un plan, a una asignación que se le fue entregada. El éxito ministerial vendrá cuando nos alineamos al propósito de Dios. El problema, el fracaso más grande es cuando alguien vive una vida desalineada al plan de Dios. No podemos inventar el propósito. No podemos amanecer una mañana y decir: esto es lo que yo quiero hacer. No. Porque fuimos traídos para un plan. Debemos de ir a Dios. Y el Espíritu Santo, quien nos revela todo, nos hará sentir y ver y oír el plan de Dios y el propósito para nuestra vida. ¿Alguien dice amén?
Sigo paro. No estás aquí para vivir tu vida. Estás aquí para vivir la vida de Dios. Yo fui a una iglesia muy grande en un país y el eslogan era: cumple tus sueños, cumple tus metas. Eso se siente mucho en muchas iglesias. Y tocó la mala suerte de que yo prediqué algo similar. Y le decía: usted no vino a cumplir su meta, usted no vino a cumplir su sueño, usted vino a cumplir la meta y el sueño de Dios. Aunque dentro de la meta de Dios que va a cumplir, Dios te dé una casa, pero esa casa tiene un propósito. Todo se va a enlazar al plan y al propósito de Dios. Alguien tiene que decir aleluya. El propósito de Dios, Saraí, no puede ser afectado por las obras de la tierra. No puede ser alterado por el tiempo. No puede ser alterado por reírse o por llorar, por quejarse o por alabar. El propósito de Dios habita en una dimensión que es incorruptible, habita en la eternidad y nada del tiempo puede alterarlo. Aunque aún así te mueras sin cumplir el propósito de Dios, tú dirás: pues no, el propósito de Dios no se cumplió. No se cumplió por tu causa, pero sigue siendo eterno. Alguien diga aleluya. Efesios 3:11 dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. El plan de Dios para nuestra vida no puede ser afectado por gobierno, no puede ser afectado por coronavirus. De hecho, el coronavirus de una forma u otra va a acelerar el cumplimiento del propósito de Dios si tú te mantienes alineado al plan de Dios. Tengo que explicar esto mejor. Sigo paro. Dios te trajo con un don de sanidad, pero por alguna razón te has distraído y no lo quiere usar. Tu prima le dio coronavirus. De pronto te entra en fe, le pone la mano a tu prima y se sana a tu prima. Dios permitió el coronavirus en tu prima para despertar el don de sanidad, que es el propósito de Dios, para que ore por los enfermos. Alguien tiene que entender esto. El propósito de Dios es eterno y no hay persecución, no hay nada que altere el plan de Dios para tu vida. Tienes que entender que los principios de Dios son eternos y son inmutables. No pueden ser quitados, no pueden ser alterados. ¿Por qué? Porque quien dio el propósito, no solo el propósito eterno, sino quien lo creó es eterno también. Alguien diga aleluya. Sigo paro. Dile a alguien: el propósito es eterno. Cuando Dios llamó al apóstol Pablo, la Biblia dice que este ardía en celo, creyendo que estaba haciendo el bien, tratando de destruir a los cristianos. Y camino a Damasco, según Hechos 9, en el versículo 3, Pablo o Saulo es interceptado por el poder de Dios. Y dice la Biblia, Andy, que el poder de Dios lo golpeó y cayó al piso. El hombre estaba rodeado de soldados que le habían asignado para que lo ayudaran a apresar y a matar a los cristianos. Pero cuando Dios decide hacer algo, no hay protección hombre que lo detenga. No hay protección de hombre que detenga el propósito de Dios. Pablo pensaba que iba a cumplir el propósito de los sacerdotes humanos. Sin embargo, no se percató ni se imaginó que en ese camino a Damasco se iba a encontrar con su llamamiento verdadero y con el plan de Dios para su vida. Hay gente en esta noche que van a ser interceptados por Dios, que lo va a golpear el plan de Dios hoy, que van a entender que el dinero que tienen no es para que viva la buena vida, es para que le dé un propósito. La red de cricket, increíble. Esto, Virginia: mas yendo yo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó la voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Anote eso, ¿quién eres? Y le digo: yo soy Jesús a quien tú persigues.
dura cosa te da la cosa contra el aguijón. El temblando y temeroso digo, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debe de hacer. Pablo es impactado por el plan de Dios, por el propósito de Dios. Jesucristo lo interviene en el camino y lo rodea de luz, y este cae al piso. Y dice la Biblia que entendió Saulo que no estaba frente a cualquier persona, sino que estaba siendo intervenido por Dios. Y lo más interesante, amados hermanos, ustedes que están en YouTube ahora mismo, lo más impactante es que cuando Saulo está en el piso, hace dos preguntas. Primero, ¿quién eres, Señor? Y segundo, ¿qué quiere que yo haga? Son dos preguntas que debe hacerse todo aquel que es llamado por Dios. Primero, tiene que estar seguro que Dios es quien lo llamó. El mayor error de alguien es engancharse a donde Dios no lo enganchó. Es posicionarse a donde Dios no lo posicionó. Entienda, la gente no crece en el evangelio por una gracia humana, es por un llamamiento eterno de Dios, por un propósito del Dios vivo. Hay gente con mejor voz que tú, pero Dios no lo llamó. Hay gente con más inteligencia, pero Dios no lo llamó a ciertas áreas. Entonces debemos de discernir primero que Dios nos haya llamado. Diga aleluya. Estar seguro de que Dios nos llamó. Y segundo, saber cuál es el propósito de su llamado. ¿Para qué me llamó? ¿Por qué Dios quiere que haga esto? ¿Para qué estoy en la iglesia? ¿Cuál es el propósito de Dios conmigo? Dios no nos va a llamar del mundo para sentarnos en una iglesia, para que estemos allí orgullosos de ser cristianos, pero Dios no está orgulloso de vernos como cristianos, porque llevamos 20 años orgullosos de que soy cristiano, pero nuestro Padre dice, no me siento orgulloso porque no se ha ganado un alma, no hace nada, solo está ahí. Ven, Señor Jesús. Si Dios, su propósito fuera solo salvarte, yo estoy seguro que en el mismo día que te convirtiera, hubiese amanecido muerto. Entonces el propósito de Dios no es solo salvarte, es hacerte un instrumento de gloria, es usarte en un plan que Él tiene. Gracias por su entusiasmo. Saber cuál es el propósito de Dios, para qué te llamó Dios. Pablo dijo, ¿quién eres? Y digo, yo soy Jesús. ¿Qué quiere que haga? Eso está impactante. ¿Cuál es el propósito de tu llamado? Y Pablo comienza a hablar y tiene un comienzo con Dios tremendo. Y voy a hablar un poco de Pablo. Para mí Pablo es el mejor de todos los apóstoles, sin discusión. No hay discusión. Para mí es el más profundo. Pablo es un tipo que usted va a entender aquí algo de Pablo, que cuando yo meditaba y estudiaba esta palabra, yo me avergoncé de ser un pastor como soy. Cuando miré a Pablo, me miré en el espejo, yo dije, Dios mío, no soy nadie, no soy nada, no estoy haciendo nada. Comparado con el compromiso de este hombre, hay millones de pastores que están simplemente dando vuelta sin hacer nada. Esta palabra es fuerte. Sigo o paro. Y este Pablo, que comienza a tener un ministerio y atiende ante el llamado de Dios y comienza a predicar en todos los lados, es lleno del Espíritu Santo. Este Pablo tan profundo, tan maravilloso, en Hechos 26:16, él explica más de su llamado. Porque en Hechos 9, creo que 9, solo relata cómo él fue tirado al suelo. Pero en Hechos 26 él dice más cosas. Él dice lo que le sucedió. O él dice, o mejor, después de esa experiencia, comenzó a tener otra experiencia profunda con Dios, que no lo relata Hechos al principio, pero luego al final de Hechos él dice cosas impresionantes. Y dice, para esto te me aparecí. Oiga lo que dice Pablo.
Oiga lo que dice. Pero levántate y ponte sobre tus pies. Hablando de cuando Jesús se le aparece y lo tumba al piso la gloria. Dice que Jesús le dijo, levántate. Acabamos de leer eso. Sin embargo, Pablo habla algo más que en Hechos 9 nos revela. Y mira lo que dice. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquello que me aparecía a ti. Oiga esto, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de la tiniebla a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Mira lo que dice Pablo, que aquel día en Hechos 9, cuando él cae al piso, Jesús le dice, para esto yo me te aparecí, para hacerte un ministro de poder, para que predique delante de los gentiles, delante de los reyes y delante de los judíos. Pablo, yo te llamé con un propósito. Gracias por su entusiasmo. Pablo está contando su experiencia. Pablo dijo, Dios no me llamó para sentarme. Él me dijo, te llamé con este plan. ¿Cuál? Hacer tu ministro de gloria, que predique mi palabra, que vaya a los gentiles, que le abra los ojos a los ciegos, que saque de la tiniebla a los que están en tiniebla y lo traiga a la luz, que lo saque de la potestad del diablo y lo traiga al reino de Dios. Y cuando Pablo entendió su propósito, Pablo no vivió otra cosa que no fuera su propósito. No sé si sigo, Padre, porque lo que estoy a punto de decir, puedo perder amigos o puedo perder miembros, pero lamentablemente, mira, con 3 Pablo en este siglo, el mundo tuviera de rodillas ante Dios. Pastor, ¿está diciendo algo fuerte? Sí, porque Pablo no se comprometía con otra cosa que no sea el propósito. Sigo, Pablo. Entonces, ¿quién Hechos? Pablo está diciendo en el 26, cuando él se le apareció camino a Damasco, me dijo, yo te llamé para esto. Cuando Dios llamó a Pablo, él no vivió para otro propósito que no fuera para de Dios. Cuando se trataba del propósito de Dios en su vida, Pablo era obstinado, cabezadura, no oía consejo, nadie lo hacía desistir. Gracias por su entusiasmo. Pablo amaba más el propósito de Dios que su propia vida, Saraí. Hechos 20, mira lo que dice, versículo 22. Ahora aquí ligado yo en espíritu. Diga conmigo, ligado. Esa palabra ligado significa atado. Atado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Escucha esto. Pablo dice, voy a Jerusalén, no sé lo que me va a pasar, si me van a quitar un brazo, si me van a sacar un ojo, no sé, salvo como el profeta Ágapo, creo que se llama, entre otros, que lleno del Espíritu Santo, le dijeron, Pablo, en Jerusalén te esperan prisiones, golpes, tribulaciones. Y en una ocasión, cuando ese profeta se lo dijo, que dijo, el dueño del recinto lo van a atar. Dice el que escribe Hechos, dice, y nosotros tratamos de persuadirlo, diciéndole, no vaya, ten cuidado de ti mismo, no lo haga. Y Pablo dice, ¿por qué hacen ustedes creando tristeza? No solo estoy dispuesto a caer preso, estoy dispuesto a morir por él.
Se sacudió el sentimiento y siguió. Entonces Pablo dice, no sé lo que me iba a pasar en Jerusalén, salvo que el Espíritu Santo, oye, ¿quién? Me está diciendo a través de muchos siervos que me esperan cárceles, prisiones, tribulaciones. Pero yo no hago caso, no al Espíritu, sino a las persecuciones que vienen. Yo no hago caso a ninguna cosa, porque he decidido perder mi vida por Él. Gracias por su entusiasmo. Sigo o paro. Pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Pablo dice, yo no amo más mi vida que el plan de Dios. Se equivocaron. Yo no amo mi trabajo más que el plan de Dios. Yo no amo mi éxito más que el plan de Dios. Yo me he determinado a vivir tribulaciones, pero el plan de Dios lo voy a terminar. La carrera. Dios necesita gente obstinada, gente que entienda su propósito y muera por Él. ¿Sabe por qué no hay un avivamiento, Virginia? Porque hay muchos predicadores vende mensajes que han comercializado el plan de Dios y que no quieren decir la verdad y por eso carecen de poder. Alguien tiene que alabar a Dios. Dios necesita un Pablo que diga, yo voy a morir, pero voy a terminar mi carrera con gozo, sabiendo que es el plan. Imagínate, tú sabes, los cristianos, esa es la clave del poder, dejar de vivir tu vida. Los cristianos, sigo Pablo, que le dicen, el Señor quiere que vaya allá a tal país, amén, voy a ir, pero por si acaso huelen que puede haber persecución, se devuelven. Benigil contó un testimonio de un pastor que vivía en Colombia. No sé si era americano, el pastor hispano, creo que era colombiano. Usted lo puede encontrar en historia de avivamiento. Él vino a Miami, creo que era americano, sí, y se reunió con Benigil y dijo, ven, tengo que volver a Colombia. El Espíritu Santo me ha dicho que me van a matar en Colombia. Y Benigil le dijo, pues no vaya, ten cuidado de tus hijas. Él dijo, no, ¿qué puedo hacer? No tengo opción. Dios me dice que tengo que ir a predicar, que cuando me maten se desatará un avivamiento en esa nación. Y el hombre viaja de Miami a su iglesia otra vez, creo que fue en Cali, y allí los narcotraficantes lo mataron. El avivamiento que se vive en Colombia, no es por un ministerio. Es que hubieron semillas que cayeron a tierra y murieron. Ese hombre, el Espíritu le dijo, va a morir. Y él no le importó su vida, sino el propósito de Dios. El problema de los cristianos hoy, de todo tipo de cristianos, es que aman tanto su vida que no están dispuestos a arriesgar nada por Dios. Y luego quieren el poder de Dios. Si tú no estás dispuesto a arriesgarte tu vida por Dios, tú no mereces caminar ni caminarás con la presencia del Dios Todopoderoso. Ay, no sé si sigo, Pablo. Miles de cristianos aman más su vida que el propósito de Dios. Imagínate. Say goodbye to multiple daily insulin injections with the new Omnipod 5, the only two. Hoy en día, que no quieren predicar por el qué dirán, que no quieren hablar la verdad porque van a perder la conexión con un amigo, porque no lo va a invitar a tal iglesia, porque no va a entrar en ese ambiente de los poderosos. Si yo soy radical, no voy a entrar en ese ambiente de los famosos. ¿Qué famoso? Si el propósito de Dios es que predique el evangelio, predícalo. Pablo dice, me aguardan prisión, me van a golpear, el Espíritu me dijo que me viene tribulación, pero yo, Pablo, no valorizo más mi vida que el plan de Dios. Ay. No estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y en mis ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio y de la gracia de Dios. Pablo dijo, no importa lo que me va a pasar en Jerusalén, con tal de que termine con alegría, golpeado pero con gozo, encarcelado pero satisfecho de que terminé mi carrera. Ese es el tipo de hombres y mujeres que conquistarán las puertas del infierno.
amenaza haga temblar la cárcel. Vamos a orar, hermano, para que tiemble este lugar como Pablo. ¿Tú estás dispuesto a morir como Pablo? ¿Estás dispuesto a desatimar tu propia vida? A poner más en valor el propósito de Dios que tu propio propósito. Sigo, Pablo. Dios nos llamó para una obra grande. Dios no nos llamó para estar sentados, sino para ser un instrumento poderoso. Aleluya. Diga conmigo, aleluya. La única forma de tener una vida exitosa, próspera en Dios, es cuando caminamos según su propósito. Nada en este mundo está diseñado a hacerte feliz que no sea el plan de Dios. Puede ser el millonario más grande. Hemos visto ricos ahorcándose. Puede ser matrimonio que tenga la casa más rica. Hemos visto al esposo matando al esposo, a la esposa, al esposo, como sea. Lo único que hará feliz tu vida no es un hombre, no es una mujer, no es el éxito, no es alcanzar tu carrera, es el propósito de Dios en ti. Alguien diga aleluya. La única forma, mira lo que dice Romano, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es aquel a los que conforme a su propósito son llamados. Al único que le irá bien en esta vida, el que camina dentro del propósito de Dios. ¿Cuántos le dicen a Dios? La única forma que te irá bien en la vida es que camina dentro del propósito de Dios. La prosperidad, el crecimiento, la expansión no puede venir si no está dentro de un propósito. Si en el propósito de Dios no está el que tú seas rico, no busques riqueza. Yo iba a hablar sobre el olivo, la higuera y la mata de uva y la vid, pero Dios me dijo, hoy no. Cuando al olivo se le pregunta si quiere reinar sobre los árboles y le proponen hacerlo grande y hacerlo rey, poderoso, él dice, yo no nací para ser rey. Mi propósito no es ser grande. No estoy aquí para reinar a ustedes. Mi propósito no es gobernar a ustedes. Ahora todo el mundo se le dice que fue llamado a gobernar. A todo el mundo se le dice que fue llamado a ser posicionado. Tú eres posicionado en el plan, en el propósito de Dios. Entonces, si en el propósito de Dios o el plan que Dios diseñó, Dios no te diseñó para ser la gente más rica, perderá el tiempo tratando de ser rico. Y la riqueza que logre conseguir se tornará en contra de ti y te hará la persona más infeliz de la vida. Sigo, paro. Nuestro propósito es la fuente de nuestra felicidad. Pablo dijo, estoy dispuesto a morir porque esto es gozo para mí. Porque sé que estoy cumpliendo el propósito de Dios predicando este evangelio. El cómo de Dios. Dios le dijo a Pablo, este me es instrumento. Le dijo al discípulo, para que predique el evangelio entre los gentiles, los judíos y los reyes. Dios le dijo a Pablo que iba a predicar entre los reyes. Pero nunca le dijo cómo iba a llegar a los reyes. ¿Cómo llegó? Encarcelado. ¿Cómo llegó? Golpeado. ¿Cómo llegó? Acusado. Pero llegó. Dios te reservó el cómo. Gracias por su entusiasmo. Sigo, paro. El cómo de Dios. Entonces, Dios dice conforme a su propósito, lo que son llamados. ¿Conforme a qué? A su plan y a su propósito. Debe de entender eso muy fuertemente, que no estamos aquí para vivir nuestra vida, sino la vida de Dios. Ahora, ¿qué me hace próspero? ¿Qué es lo que hace que todo en mi vida funcione? ¿Cómo puedo hacer que todo lo que yo emprenda tenga resultado? Fácil. Si lo que yo emprendo está dentro del propósito de Dios. La prosperidad no viene por una siembra.
No. La prosperidad viene por un propósito. Y la siembra te alinea al propósito. Se le vendió un evangelio a mucha gente que si tú das $1,000 te irá bien, que si tú das $2,000 Dios te dará una casa, al menos que no haya una revelación previa del Espíritu. Eso es falso. Claro que Dios quiere tu bienestar. Dios quiere que prospere en todas las cosas, pero la prosperidad que sea según su voluntad. Sigo paro. Si ese fuera el negocio, que todo lo que yo siembro hoy, $1 y cosecho 1,000, oye, es un negocio redondo. Nadie trabaje, nadie haga nada, porque díganme, ¿qué negocio es mejor que ese? Oh, pero aquí yo tengo 1,000 pesos, Señor, toma $100,000 el otro día. Ah, pero espérate, déjame guardar 50 y sembrar otros 50,000 para que me dé ahora más. Un negocio redondo. No, todo tiene un propósito y un plan de Dios. ¿Por qué Isaac, escucha esto, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año el 100 por 1 y le bendijo Jehová? Agarramos este versículo, lo generalizamos y le decimos al pueblo, como Isaac siembra y va a cosechar 100 por 1. ¿Cuánta gente sembró y no ha cosechado el 2 por 1? Porque eso fue una revelación específica para Isaac. No estoy en contra de sembrar, claro. Yo ofrendo porque la Biblia me lo ordena. Yo diezmo porque la Biblia lo dice. Y sé la promesa de sembrar. Y sé la promesa del diezmo. Pero a veces queremos usar versículos para justificar nuestra ambición. Y no es así. Mira lo que dice la Biblia. Y sembró Isaac en aquella tierra. Sigo paro. Se me fue el tiempo. Y cosechó el 100 por 1 y le bendijo Jehová. Y el varón se hizo riquísimo, poderoso, tuvo hato de oveja, vaca, muchísimas cosas. ¿Cuál fue el secreto? ¿Cuál fue el éxito de Isaac? ¿Por qué Isaac prosperó en medio de una hambruna que había en toda la región de la región de Abimelech? ¿Por qué? El éxito de Isaac vino muy fácil. Obedeció a Dios y caminó en su propósito. Dios le dijo, quédate aquí y yo te bendeciré. Sigo paro. Dios le dijo, y dice, se le apareció Jehová y le dijo, no desciende aquí, tú habita en la tierra que yo te diré, y habitará como forastero en esta tierra, y te la daré a ti y a tu descendencia y te bendeciré. Entonces, aquí vemos que la clave de la bendición de Isaac fue la obediencia a Dios. Todo lo que hizo Isaac dentro del terreno que Jehová le dio, prosperó. El problema es cuando nos vamos a donde Dios no nos puso. Isaac escupía y nació una mata de mango. Pero no era la saliva, era que él estaba dentro de un propósito, dentro de la perfecta voluntad de Dios, en el terreno que Dios le dijo. Y tú solo eres exitoso cuando caminas en el propósito y está en el terreno que Dios te dijo. Se fue el gozo a su nombre. Él no fue próspero por ser sabio, ni porque era bueno, ni porque decidió ser bueno. Él prosperó porque alineó su vida al plan y al propósito de Dios. Y cuando alinea tu vida a lo que Dios quiere para tu vida, todo lo que emprenda dentro del plan de Dios prosperará. Puede ser que el mundo entero esté pasando hambre y si estás haciendo la voluntad de Dios, tú comerás arroz con habichuela o pupusa o taco, no sé, pero dentro del propósito de Dios está la provisión, está la protección, está la dirección, está la expansión y el éxito de Dios. ¿Por qué y para qué estás vivo? ¿Por qué estás vivo? ¿Por qué del accidente todos murieron y tú estás vivo? ¿Por qué diagnosticaron un cáncer para que te muera
y Dios tuvo piedad de ti y no te has muerto. ¿Por qué? ¿Cuál es el plan de mantenerte vivo? ¿Para qué cree que Dios está vivo? ¿Para qué cree que tú estás vivo? ¿Para qué Dios te dejó vivo? ¿Para qué Dios hoy te hizo ver el sol otra vez? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es la razón de tu vivencia, de tu existencia? Es un propósito y debe de buscar ese propósito. Pablo dijo, Dios me dijo que me aparecí para que sea un ministro, para que le abra los ojos a los ciegos. Para eso yo te me aparecí. Sigo, Pablo. Y escucha esto, y ya voy a terminar, algo muy interesante, que yo necesito que tú oigas esto, y termino. Jonás verso Pablo. Sigo, Pablo. Jonás verso Pablo. Jonás es el profeta más quejón de toda la Biblia. Es el profeta que literalmente huye del propósito y la voluntad de Dios solo porque él tenía sentimiento contra Nínive. Sigo, Pablo. La diferencia entre Jonás y Pablo es grande, Andy. Uno es obligado a llegar al lugar. Otro, por su propia voluntad, va a donde Dios lo envíe. Hoy tenemos personas que, como Jonás, nos embarcamos en la barca de la vida para vivir mi vida, satisfacerme a mí, aunque en mi actitud me aleje del propósito y el plan de Dios. Las iglesias están llenas de personas que, como Jonás, se embarcan en una barca para vivir su propia vida y caminar su propio camino. Y la tormenta que hoy están viviendo es por su desobediencia y por querer vivir la vida que a ellos los satisfaga, aunque aún así no hagan la voluntad de Dios. Quiero que pongan atención a esta última parte del mensaje. Quiero que presten atención a esto. Jonás verso Pablo. Número 1. Escuche la diferencia entre Jonás y Pablo. Es increíble hacer ahí cómo la Biblia conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo. Y conecta a Jonás con Pablo. Mira los acontecimientos. Jonás se embarcó en la nave para huir del propósito por su propia decisión.